Hay un mito que nunca muere, el del tesoro templario. Cofres llenos de oro, reliquias sagradas, mapas secretos, todo oculto por los caballeros de la orden más enigmática de la Edad Media. Una idea que ha inspirado novelas, películas y teorías de conspiración, pero que también esconde una verdad mucho más peligrosa. El verdadero tesoro templario no eran cofres enterrados, sino algo mucho más poderoso y duradero: el control del dinero. Porque antes de Wall Street, antes de los bancos centrales, antes de que existiera la palabra capitalismo explicado, ya estaban los templarios inventando las primeras formas de crédito, depósitos y letras de cambio que movieron fortunas de un continente a otro. El verdadero misterio no es si escondieron oro, sino cómo construyeron el primer sistema financiero internacional y cómo ese poder los condenó a la destrucción. La Orden del Temple nació en 1119, supuestamente con un propósito casi romántico: proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa durante las cruzadas. Al inicio eran apenas 9 caballeros pobres, viviendo de donaciones. Pero muy pronto comprendieron una lección eterna en la historia de la deuda y el dinero. La espada da poder inmediato, pero el oro da poder duradero. Y así, lo que comenzó como una orden militar terminó convirtiéndose en la primera multinacional financiera de la Edad Media. Con el apoyo de papas y reyes, los templarios recibieron tierras, rentas, castillos, donaciones y privilegios fiscales. En apenas un siglo, su riqueza se extendía desde Jerusalén hasta Escocia, y su red de casas templarias funcionaba como sucursales de un banco moderno. Lo más revolucionario fue su innovación financiera. Los peregrinos podían depositar su dinero en una encomienda templaria en París y retirarlo semanas después en Jerusalén con una simple carta de pago. Era una letra de cambio, un antepasado directo de los cheques y transferencias bancarias. De golpe, viajar con grandes sumas de dinero dejó de ser un riesgo mortal, y los templarios se convirtieron en los guardianes del capital de toda Europa. También prestaban a reyes, cobraban intereses disfrazados en un tiempo en que la usura era pecado, y gestionaban deudas como auténticos banqueros. El Temple fue, en pocas palabras, el sistema financiero explicado de la Edad Media. Su influencia era tan grande que algunos cronistas de la época decían que ningún rey podía ir a la guerra sin pasar por la tesorería templaria. Esto no es un detalle menor. En toda la historia, el que controla el dinero controla la política. Y el Temple estaba demasiado cerca de convertirse en un estado dentro del estado. Sus caballeros no respondían a ningún rey, solo al papa. Y su red de riqueza escapaba del control de las coronas. Y en la historia del dinero y el poder, ese es un error imperdonable. El mito del tesoro perdido nace precisamente de este poder, porque cuando una organización acumula tanto capital y de pronto desaparece, la imaginación colectiva busca explicaciones. ¿Dónde fue a parar todo ese oro? ¿Lo escondieron antes de ser arrestados? ¿Sobrevivió en cuevas, bajo castillos o en barcos que nunca regresaron? Las historias son muchas, pero todas parten de un hecho real. En 1307, cuando Felipe IV de Francia ordenó la captura masiva de los templarios, el tesoro de París había desaparecido y nadie supo dónde estaba. El viernes 13 de octubre de 1307, sí, de ahí viene parte de la superstición sobre el viernes 13, Felipe IV de Francia ordenó la detención simultánea de todos los templarios en su reino. La acusación oficial era herejía, idolatría y obscenidades rituales. La acusación real era mucho más simple. El rey estaba endeudado hasta el cuello con ellos y quería borrar esa deuda de un plumazo. Felipe IV necesitaba dinero para financiar sus guerras, y como cualquier gobernante atrapado en la historia de la deuda, encontró una solución rápida: criminalizar a su acreedor. Lo que hoy llamaríamos default, en aquel entonces se disfrazó de juicio por brujería. Pero lo más desconcertante es que cuando los hombres del rey tomaron la sede templaria en París, el tesoro había desaparecido. Las crónicas dicen que unos días antes, varias carretas cargadas de cofres salieron discretamente de la encomienda y nunca se volvieron a ver. Ese es el germen del mito. ¿Huyeron los templarios con su oro a Inglaterra o Escocia? ¿Lo ocultaron bajo tierra, en criptas secretas? ¿O fue simplemente confiscado en silencio por la propia corona francesa y luego borrado de los registros? El misterio de aquel tesoro es el que alimentó siglos de leyendas, desde los castillos europeos hasta las teorías de que los templarios llegaron con su oro incluso a América antes de Colón. Lo cierto es que la disolución de la orden en 1312 no solo fue un golpe religioso, fue un saqueo financiero masivo. Sus propiedades fueron transferidas a la orden de los hospitalarios, pero muchas tierras y rentas pasaron primero por las manos de los reyes, que organizaron la persecución. Fue una de las mayores transferencias de riqueza de la Edad Media, comparable con las confiscaciones modernas que ocurren en cada crisis bancaria o cada corralito argentino.
El poder político simplemente reescribe las reglas y se queda con el capital de quien se volvió demasiado poderoso. Aquí es donde la historia se mezcla con la propaganda. Felipe IV necesitaba justificar ante el pueblo y la iglesia lo que había hecho, así que construyó la narrativa de que los templarios eran corruptos, herejes y merecían la destrucción. Pero la verdadera razón estaba en los números. El rey estaba arruinado y los templarios eran sus acreedores. Una vez más, la historia del dinero nos muestra que detrás de cada acusación moral suele haber un cálculo económico, y que cuando la independencia financiera de una organización amenaza la soberanía de un Estado, el desenlace es siempre el mismo: persecución y expropiación. El mito del tesoro templario sobrevivió porque nunca hubo transparencia. Nadie supo exactamente cuánto dinero tenían ni a dónde fue a parar. Eso abrió la puerta a todas las teorías posibles. Algunos afirmaban que guardaban reliquias sagradas como el Santo Grial o la cabeza de Juan Bautista. Otros, que escondieron documentos secretos capaces de derrumbar la legitimidad de reyes y papas. Pero si dejamos de lado las leyendas, lo más probable es que el tesoro desapareciera de la forma más pragmática posible, absorbido por las coronas, redistribuido entre nobles y bancos de la época, y enterrado no en cofres, sino en escrituras de propiedad y rentas que se blanquearon en silencio. El gran engaño de esta historia es que seguimos imaginando cofres con oro, cuando el verdadero tesoro templario era su red financiera. Eso es lo que realmente asustó a los reyes, que un grupo de monjes guerreros controlara el flujo de dinero de toda Europa sin depender de ninguna corona. Y esa lección no es medieval, es eterna. Cada vez que el dinero privado se vuelve demasiado poderoso, el Estado lo aplasta. Le pasó a los templarios, le pasó a banqueros italianos en la Edad Moderna, y le pasó a ahorristas comunes en crisis recientes. La historia de la deuda siempre se repite con el mismo patrón. El poderoso no paga, confisca. Hoy, más de 7 siglos después, el mito del tesoro templario sigue vivo porque responde a una fascinación universal. La idea de que existe un capital oculto, enterrado en algún lugar, esperando a ser descubierto. Pero lo interesante no es la fantasía, sino la realidad que la sostiene. El verdadero tesoro templario no era un cofre lleno de oro, sino un sistema financiero adelantado a su tiempo. Inventaron herramientas de crédito que hoy consideramos normales: depósitos, préstamos, letras de cambio. Construyeron una red internacional de confianza en un mundo fragmentado. Y lo más importante, demostraron que la independencia económica puede ser más poderosa que cualquier ejército. Esa fue la razón de su ascenso, pero también la de su caída. Si conectamos esta historia con nuestro presente, el paralelismo es brutal. Cuando un banco, una empresa tecnológica o una corporación adquiere demasiado poder financiero, el Estado reacciona. En la crisis de 2008 vimos cómo gobiernos intervinieron bancos demasiado grandes para caer. En Argentina, el corralito fue una confiscación disfrazada de necesidad nacional. En Europa, los rescates a países endeudados trasladaron la factura a los ciudadanos comunes. En todos los casos, el patrón se repite. Cuando el poder financiero amenaza el control político, el Estado redibuja las reglas y se queda con el botín. Lo que Felipe IV hizo con los templarios no es distinto de lo que hacen hoy gobiernos y bancos centrales: proteger su dominio sobre el capital, aunque para ello arrasen con los derechos de quienes creyeron estar a salvo. La leyenda del tesoro perdido distrae de lo esencial. Nos hace imaginar cofres ocultos, cuando lo que deberíamos ver es cómo la historia del dinero siempre ha sido una lucha de poder. Los templarios crearon el primer sistema financiero global y fueron destruidos porque ese sistema dejó de estar bajo control. El oro pudo haber terminado en manos de Felipe IV, o quizás se escondió en rutas secretas hacia Escocia o Portugal. Pero lo que de verdad perdura no es el oro, sino la lección. La riqueza, cuando no está respaldada por poder político, es vulnerable. Para tus finanzas personales, la enseñanza es directa. No se trata de buscar un tesoro escondido, ni de soñar con independencia económica sin estrategia. Se trata de entender que la libertad financiera solo existe si proteges tu capital de las dinámicas de confiscación y devaluación que siempre han acompañado a los imperios. Los templarios no perdieron porque fueran débiles, perdieron porque confiaron en que su sistema estaba por encima de los reyes, y ningún capital está nunca por encima del poder político. El tesoro templario, en ese sentido, no está perdido. Lo heredamos en forma de bancos, de hipotecas, de letras de cambio modernas. Ese es el verdadero legado. La pregunta es si lo usamos para protegernos o dejamos que se convierta, otra vez, en la excusa para que otros se apropien de nuestro patrimonio. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual. En este juego, la información vale más que el dinero.
Suscríbete y empieza a invertir en lo único que nadie puede quitarte: conocimiento.